Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Lucho, querido, buenas noches. Gina, Beatriz, qué bendición. Qué gozo, ¿verdad? Verlos. Jaycee, buenas noches. Confío en el Señor que estén bien, disfrutando de la gracia y del favor de Dios. Gracias por su amable sintonía, por su compañía. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. No es un programa más, no es un número más de reunión. Cada reunión es una cita divina. Cada reunión. La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí en medio está el Señor. Es decir, el Señor está en medio nuestro en esta noche. Un abrazo enorme para Gina, para Lucho, para Jaycee, para Caleb. Y comenzamos orando como siempre lo hacemos en tanto nuestros demás hermanos se van conectando. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos, Señor, en esta noche por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en tu presencia, oh Dios, reconociendo nuestra necesidad de ti. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Reconocemos nuestro pecado delante de ti. Venimos con un corazón humilde, humillado, contrito, con un corazón esperanzado en ti, con un espíritu quebrantado delante de tu presencia, Señor. Porque aun cuando tú siempre permaneces fiel, nosotros te fallamos. Perdónanos, Padre. Eterno Dios, en esta noche oramos por nuestros hermanos que hoy nos visitan, por Gina, por Lucho. Gracias, Señor. Los estábamos extrañando y los acogemos con el mismo amor de siempre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por todos los demás hermanos en diferentes lugares. Estamos separados geográficamente, Señor, pero unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, con una misma visión, con un mismo llamado, con un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Amoroso Dios, en esta noche entregamos en tus manos esta reunión, orando para que seas tú guiando de principio a fin y que seas tú hablando a nuestro corazón. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, que Señor estamos atentos a recibir tu palabra en esta noche y ser ministrados por ti mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, oramos por nuestro querido Juan Moner, que está delicado, luchando con un maldito cáncer. Oramos, Señor, por Samantha Cortés y por Angélica López, que están saliendo de un proceso de radioterapia. Bendícelos, Señor. Tu gracia, tu favor, tu amor, tu misericordia, Señor, sea con ellos, restaurando todo su ser. Que toda célula cancerosa se seque, se muera, desaparezca de su cuerpo. Y que ellos puedan vivir esa vida abundante, Señor, que tú tienes para ellos. Amoroso Dios, bendícelos, bendice también, Señor, a Charito Guamán, mamá de Emilio, bendice a la viejita, bendice su tiroides, Señor, que esté bien, que esté disfrutando este tiempo. Ella ya tiene una edad avanzada, pero aún así, Señor, que tu gracia y tu favor se derrame de una manera sobrenatural sobre la vida de esta mujer y sea bendecida. Bendecimos a mi mamá, mi viejita linda también, que tu gracia y tu favor sea con ella,
que tú los guardes de todo mal. Poderoso, glorioso, maravilloso Dios. En esta noche oramos por Samantha, oramos, Señor, también por Débora allí en Guayaquil, por esta princesa preciosa, por esta pequeña que cumplirá 9 años dentro de poco. Señor, que seas tú restaurando su sistema óseo. Señor, que seas fortaleciendo sus músculos, tendones, todo su ser. En el nombre de Jesús. Lo encomendamos en tus manos, Padre, dándote las gracias a ti. Eterno Dios, oramos por Pastor Willy. Señor, tiene una afección en sus ojos y el tratamiento, la terapia que lo están haciendo es muy dolorosa para él. Señor, oramos para que tú seas curando sus ojitos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro querido Nando Pizarro. También tiene problemas en sus ojos, Señor, por una maldita diabetes. Señor, que sea restaurado, que sea sanado, que tú toques su corazón y que un día pueda venir a tus pies, arrepentirse y aceptarte como Dios y Señor para su vida. Eterno Padre Santo, entregamos este tiempo en tus manos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muy buenas noches una vez más, amados hermanos. Hemos titulado esta mensaje, Yo sé que mi Redentor vive. Job, el libro de Job, capítulo 19, verso 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Job. Cuando a veces pasamos alguna dificultad dentro del pueblo cristiano, de la comunidad cristiana, te mandan a leer Job, o te ilustran, te ponen como referencia a Job como un símbolo de sufrimiento, de quebrantamiento. Y, y bueno, no está mal. Sin embargo, tenemos que aclarar algunos puntos, que sobre nuestra cabeza, sobre nosotros, se mueve una gran actividad espiritual. Hay una lucha enorme entre el bien y el mal. Se van desarrollando una pelea, una lucha de Satanás contra los ángeles de Dios que están buscando que cuidarnos y protegernos y el diablo que está buscando que destruirnos. Porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso fue la historia de Job. ¿Qué pasa? Obviamente él no estaba enterado de nada de lo que sucedía en el mundo espiritual. Resulta que está el Señor, Dios Todopoderoso en su trono de gracia, y anda pasando por ahí cerca, debo suponer, Satanás, porque es lo que dice, es lo que cuenta la Biblia, ¿no? Y el Señor le pregunta al diablo, le dice, diablo, ¿de dónde vienes? Y él le dice así, suelto de pierna, vengo de andar por la tierra, de rodar por ella. Y el Señor mismo le dice, ¿no has visto mi siervo Job? Por si acaso. ¿Qué tal? Le dice, bueno, claro, sí, claro que lo vi. Pero él te sirve porque tú lo has llenado de prosperidad. Pero vas a ver, quítale, pues dame permiso a mí para quitarle lo que tiene y vas a ver cómo reniega, cómo te maldice. Entonces el Señor le dijo al diablo, sí, está bien, Lico, te doy permiso. Puedes tocar todo lo que tiene. Pero no toques su vida, no toques su vida. Eso da a entender que muchas veces el diablo se interpone en la vida de las personas, de los seres humanos, ¿no? Con esto de las muertes prematuras. Entonces, le dice, no toques su vida. Es como quien dice, si lo matas, te mataré, diablo. Entonces, el diablo viene y en un solo día le genera una destrucción total. Sus ovejas, sus camellos, su ganado, sus hijos, todo lo que él tenía, lo perdió en un solo día. Estoy abreviando la cosa, digamos, la historia para tener un contexto para el mensaje que vamos a compartir en esta noche, para que ustedes estén ubicados en el contexto del tema de Job, de la integridad de Job. Fue en ese entonces en que el diablo viene y destruye todo en un solo día. En un solo día pierde a sus hijos, en un solo día pierde su ganado, pierde sus trabajadores,
solamente le queda su mujer. Una vieja que no ayuda mucho, pero finalmente, por alguna razón, ella sobrevive ahí. ¿Por qué? No lo sé. Y no voy a especular, ¿no? Tal vez para aumentar su quebranto, porque ella es la que le incitaba a que maldiga a Dios y que se muera de una vez. Eso le dice literal. Recording in progress. Ha habido una caída de internet un instante, así que no vamos nivelando. Decíamos que vivimos en una generación, en un tiempo, en una etapa, en una dispensación donde todo se compra y todo se vende, donde se gana, se pierde, se trabaja, se descansa, es decir, donde hoy estás arriba y mañana estás abajo, donde hoy estás sano y mañana puedes estar enfermo, donde hoy estás aquí, mañana estás allá, donde hoy estás de este lado de la tumba y mañana ya puedes estar del otro lado de la tumba, ¿verdad? Pero aún en esta incertidumbre de no saber lo que pasará mañana, hay un principio espiritual que nunca cambia, que permanece para siempre, independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Esta declaración de Job en medio de su peor momento, amados hermanos, nos anima, nos motiva a mantener encendida la llama de la fe, es decir, como Job, mantenernos firmes en medio de la tormenta y poder decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Muchas veces estamos acostumbrados que cuando todo va bien, cuando tu trabajo está funcionando, cuando estás ganando bien, cuando todo va viento en popa, entonces pues eres un buen cristiano. Pero cuando las cosas van mal, cuando la vida se te pone color de hormiga, entonces comienzas a buscar, digamos que justificaciones, buscar razones por qué estás pasando esto. Pero en el caso de Job, por ejemplo, la Biblia dice que era un varón íntegro, un varón temeroso de Dios, apartado del mal. Solo tenía un pequeño problema, que él pensaba que sus hijos, debo suponer que ya eran adolescentes o jóvenes, ¿no? Que sus hijos habían pecado. Él pensaba, tal vez mis hijos habrán pecado. Entonces, él levantaba sacrificio. Hacía sacrificio a Dios, digamos que pidiendo perdón por los pecados que supuestamente habrían cometido sus hijos. ¿Me entiendes? O sea, tenía ese pequeño temor. Él era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, él tenía esa duda en su corazón, en su mente, que quizás en algún momento sus hijos o sus hijas podrían hacer algo incorrecto, indebido. Entonces él levantaba un altar y presentaba sacrificio a Dios. Entonces, ahí es que muchas veces él va a decir, ¿no? Lo que yo más temía me ha sobrevenido. O sea, el temor de que tal vez sus hijos hayan pecado y por culpa de ellos la destrucción, pero sus hijos no habían pecado tampoco. Job no había pecado tampoco. Era de alguna manera un acuerdo que Dios hace con el diablo, ¿no es cierto? Y le dice, ¿de dónde vienes, diablo? Él dice, de rodar la tierra.
Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre íntegro, varón de Dios, ¿no? Esforzado, valiente, no temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo le dice, claro, como tú lo has llenado de riqueza, como el hombre es próspero, el hombre más rico de la tierra, el más rico de Oriente, ¿no? Entonces, por eso te sirve, por eso él te honra, pero vas a ver, déjame quitarle, vas a ver cómo te maldice, cómo nos reniega contra ti. Y Dios le da permiso. Obviamente eso Job no lo sabía, no sabía este trato. Por eso que en un solo día vienen todas las desgracias a él, ¿no? Y él va a hacer estas declaraciones. Amado hermano, no importa lo que perdiste, lo que las circunstancias adversas te quitaron, lo que el viento se llevó o lo que Satanás mató, robó y destruyó en tu vida. Porque la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Job lo perdió todo, absolutamente todo, familia, riqueza, salud, pero no perdió la fe en Dios. Se aferró a Dios con todo su ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, demostrando que sus ojos estaban puestos en Dios, su confianza depositada en Dios y no en los bienes que él tenía. Es interesante esto. Es interesante, esto nos muestra, nos enseña de que nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en nuestra jerarquía, nuestros títulos, nuestras capacidades de hacer negocios, business. No, eso no es nada. Nosotros veíamos en noches anteriores cómo el dinero, las riquezas, el oro, la plata, los dólares, los euros o lo que sea, no te sirven de nada cuando estás parado frente a Dios. Eso no vale para nada. Es decir, eso no va a hacer que tú tengas algún beneficio, algún privilegio allá, en absoluto. O no porque hayas hecho buenas obras, te merezcas el cielo. Eso se llama religión, religiosidad. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia absoluta de Dios. Porque Jesús fue sacrificado en lugar de ti. Él fue tu sustituto. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú puedas ser redimido. Y no porque lo merezcamos, sino simplemente por purita gracia de Dios. ¿Por qué lo quiso así? ¿Por qué lo determinó así? Ahora en Job 13:15, Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué pasa? Él tiene 3 amigos, amigos que eran sus amistades, sus chocheras, pero entonces ellos venían y se compadecían de él y le decían, debes tener algún pecadillo oculto, debes tener alguna cochinadita por ahí, por eso que te ha venido todo esto, ¿no? Algo está mal en ti. Y todos estaban analizando, indagando, preguntando, ¿no? ¿Qué hizo mal Job? Pero Job no había pecado. Él se mantenía íntegro. Entonces, y probablemente le decían ellos, bueno, el castigo de Dios está sobre ti porque has pecado, pues, ¿no? Y ahí donde Job dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, porque él estaba haciendo un reclamo justo. Estaba diciendo, Señor, te sirvo, Señor, soy un hombre entregado a ti, no he cometido errores, pecados, faltas, falla. ¿De qué me acusan? ¿Por qué tengo que pasar este castigo? Porque obviamente cuando uno se enferma dice, algo estará pagando. O cuando te sucede algo así terrible, dice, seguro está en pecado. O como o algunos cristianos en son de broma dice, hueles a pecado, ¿no? Y por eso te vino esto o aquello.
No siempre es así. Hay unos hermanos que son súper pecadores y están bien, y no les pasa nada. Claro, les llegará su momento. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Satanás pensó que él había ganado, que había destruido la fe de Job, que con el permiso de Dios podía golpearlo tan duramente de tal manera que Job nunca podría levantarse y por el contrario él maldeciría a su Dios y se moriría. Pero Job demostró que su fe no se basaba en las circunstancias, en el tiempo, en las dificultades o en la bonanza, sino en el carácter de Dios. A él le importaba un pepino lo que pasara en este mundo. Su fe era íntegra. Él estaba convencido. Hay gente que dice, no, el pobrecito Job. Job no era ningún pobrecito, era el hombre más rico de Oriente. Tenía miles de camellos, miles de ovejas, miles de ganado. Tenía de todo. No era el pobrecito Job. Olvídalo. Y después que pasa toda esta prueba, que los estudiosos, los eruditos de la Biblia, creen que todo este proceso pueda que hubiera durado 90 días, unos 3 meses. Toda esta historia de martirio, de pruebas, de luchas, de conflictos, suponen que debe ser unos 3 meses que él sufrió todo esto. Pero luego de eso, pasada la prueba, el Señor lo bendice y le dio el doble de lo que antes tenía. Interesante, ¿no? Job demostró que su fe no se basaba en su dinero, en su plata, en sus posiciones. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? Él, dentro de su pensamiento, dentro de su intelecto, él reconocía que Dios le había dado todo lo que él poseía, que todo era una dádiva de Dios, un regalo de Dios, todo lo que él tenía. Y cuando el día que lo pierde todo, él dice, Jehová quitó, porque si todo me dio él, entonces ahora lo perdí todo, se quemó todo, desapareció todo, me quitó él. Pero Dios no le había quitado. El que le quitó fue el diablo, con el permiso de Dios, claro. Dios le permitió al diablo. Le dijo, ya está bien, quítale estos pies. Hasta le hirió con una sarna maligna, que estaba sentado en ceniza y se rascaba con un tiesto, con un pedazo de olla rota de barro, y con eso se rascaba ahí, ¿no? Y no tenía paz, no podía dormir, no, olvídese. Era una sarna en todo su cuerpo. Entonces, él dice ahí, Jehová dio, Jehová quitó, porque él asumía que solamente Dios podía darle y podía quitarle, pero no sabía, obviamente. Estamos hablando del libro de Job. El libro de Job es tan antiguo como el Génesis, tan antiguo como el Génesis. O sea, no sabía de Jesucristo, no sabía del libro de Juan, donde dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no conocía al Dios Redentor, no conocía a Jesucristo, al que fue sacrificado, golpeado, maltratado, que la paga de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Él no sabía nada de eso. Él no lo conocía. Entonces dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job entendió que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Era una provisión, una bendición de Dios. Y que él podía quitarlo cuando él quisiera. Que él no era dueño de nada, solo era un administrador, un mayordomo de todo lo que Dios puso en sus manos, aún sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Job no se detuvo allí, continuó alabando a Dios, incluso en medio del dolor y la confusión, en medio de la frustración de no tener el control de nada. Cuando estás sentado en una tina, ¿no? Una batea llena de ceniza, echándote ceniza en tus heridas que te provoca la sarna, eso. Entonces, ¿qué control puedes tener? Es más, ya no tenía nada.
No había que controlar ovejas, camellos, bueyes, ni nada. Ni chacras, ni personal, ni nada. No tenían nada, nada, nada. ¿No? Entonces, él solo podía controlar sus emociones. Solamente podía controlar su parte interior, su parte interna. El diablo pudo quitarle todo, pero no pudo quitarle su fe. No pudo tocar su integridad. No, no lo pudo. Del mismo modo, él puede robar nuestras cosas, podemos perderle un incendio, un terremoto, de repente perder tu casa, tu carro, no sé, perder el trabajo, tus business, ¿no? De repente un asalto, un sicariato, qué sé yo, y puedes perderlo tal vez todo. Es decir, te pueden robar todo, pero no podrán robar tu fe, no podrán quitar tu integridad, tu dependencia de Dios. Y si tienes a Jesucristo en tu corazón, lo tienes todo. Él continuó alabando a Dios. En medio de la confusión, en medio de la frustración, él siguió alabando a Dios y ahí es, en ese momento donde él probablemente saca fuerza de flaqueza y grita, yo sé que mi Redentor vive. ¡Pum! Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, la fe de Job es un claro ejemplo para nosotros. No importa lo que nos quiten o lo que suceda en nuestras vidas, Dios es nuestro todo. Y si tienes a Jesucristo en tu corazón, lo tienes todo. Así de sencillo. Si tendríamos que resumir este mensaje, lo resumiríamos así. Si tienes a Jesucristo en tu corazón, lo tienes todo. Entonces, Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro redentor que siempre vive. Él es nuestro Señor. Dependemos absolutamente de Él. Si hoy estamos respirando porque papá Dios lo quiere. Si nosotros somos sobrevivientes de la gran pandemia, es porque el Señor nos guardó. Yo casi muero. Tuve 35 días internado, ustedes lo saben. Y me faltó muy poquito. Yo cuando ya había tirado la esponja, cuando le dije, Señor, ya está bueno, ya recógeme nomás. ¿Ya qué? ¿Para qué más? Fue ahí donde el Señor dijo, todavía no es tiempo. Tranquilo. Y comenzó la mejoría. Comenzó a levantarme de ahí. Entonces, fíjense lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 8:38. El apóstol Pablo en Romanos 8:38 dice, porque yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una confesión profunda, intensa. Este es algo gravitante en la vida de cualquier creyente, de cualquier cristiano. Que podamos decir con tal convicción como la dijo Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Job no sabía que lo estaba atacando. Él nunca supo de lo que estaba sucediendo. Él no tenía conciencia de eso. Solo sabía que él era un hombre bueno, pero le estaban pasando cosas malas. Hay un libro, ¿no? ¿Por qué por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Un libro interesante, lo recomiendo por ahí, ¿no? Sin embargo, la integridad de Job, amados hermanos, su firmeza moral, su fe inquebrantable en Dios, a pesar del sufrimiento extremo, se mantuvo en rectitud, se mantuvo en temor a Dios, honestidad en todos los diálogos con los que le venían a visitar. Él mantuvo la ecuanimidad.
Y cuando hablaba con Dios, le hacía un reclamo honesto, sincero. Abría su corazón delante de él, ¿no? Entonces, demostrando así, mi hermano, que la integridad es una respuesta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, en lo que se predica y lo que realmente se vive. Eso es la integridad, ¿no? De ser igual donde te ven y donde no te ven, ¿no? Eso. Ahora, incluso en medio de la duda y la angustia, Job se mantuvo firme, cerró su bendita jeta y no habló mal contra Dios. Lo que el diablo estaba esperando, que él soltara una palabrita en contra de Dios. Job no lo es. Satanás pensó, él creyó que había ganado, pero no. Job se mantuvo íntegro en medio del dolor extremo. Imagina qué golpe emocional que en un día tú pierdas todo, absolutamente todo, incluso tus hijos, tus queridos hijos, los pierdas todo. Y encima te quedas con sarna. Y tus tres amigos que tienes por ahí vienen y lo único que te dicen es, bueno, arrepiéntete, pues no, algo tendrás un pecadillo ahí camuflado, escondido. Algo estás pagando. ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros nos tomamos la ligereza de decir eso cuando un cristiano pasa por dificultades, pasa por pruebas, cuando la prueba es una brillante oportunidad para que el Señor te pueda promover al siguiente nivel. Si no apruebas, ¿no?, el examen de fin de año o de fin de curso o de fin de ciclo, no vas a pasar al siguiente ciclo. ¿Sí o no? Así funciona. Y la vida cristiana es igual. Tenemos que pasar las pruebas de la fe. Todos nuestros antepasados cristianos creyentes lo pasaron. Ayer justo veíamos, ¿no?, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los héroes de la fe. Abraham, Moisés, Sara, Sansón, Jefté, todos ellos, Gedeón, todos tuvieron que pasar. David, todos tuvieron que pasar para ser promovidos al siguiente nivel. Jeremías, Elías, todos pasaron una prueba. Ya saben que cansado estaba Elías. Estaba tan cansado, tan fatigado que le dijo a Dios, ya sabes qué, Señor, yo no soy mejor que mis padres, recógeme nomás, ya mátame nomás de una vez. Ya acá estamos solos, estoy en el desierto, no hay nadie aquí, ya de una vez, tímbrame. ¿Y qué hace el Señor? Le manda un ángel para que él sirva su comida. Qué tremendo. Como el Señor sabe hacer las cosas. Y Él está contigo. En las buenas y en las no muy buenas. Él estará contigo, Él ha prometido. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 92:15 dice, con Él estaré yo en la angustia. Lo glorificaré y lo santificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo que es el Señor. Él estará contigo. Aún en los tiempos más oscuros, más difíciles y más tenebrosos, más inciertos. Él sabe lo que pasará mañana, tú no. Yo tampoco lo sé. El maná en el desierto caía todos los días. No podías guardar maná para mañana, porque se agusanaba. Es decir, no podías acumular. Ah, bueno, por si acaso que mañana no cae, y yo ya tengo acá mi maná para mañana. No, el maná era para el día. Eso era formar carácter, formar en cada corazón que Dios tiene el control de este universo, que nada sucede en este mundo si Dios no lo sabe, que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Aún el maná del cielo caía la porción adecuada y tenía que ir 5:30 de la mañana a recoger su maná para el día. Entonces ellos decían, mañana el Señor proveerá, Jehová Jireh.
Él es nuestro proveedor. Estaban en el desierto, no podían sembrar, no podían cosechar, no había tienda para comprar, no había nada, absolutamente nada más que arena y sol. Eso es lo que había. Y no iban a comer arena. Pero ahí estaba el Señor proveyendo por 40 años. Ustedes se imaginan por un instante mantener a toda esa gente por 40 años en el desierto, dándole su maná cada día. Solamente el viernes caía una doble porción para que el sábado ellos no salieran a recoger maná, sino que tenían ahí ya para el sábado su maná. El Señor es maravilloso. Ahora, veamos algunas características de la integridad de Job que nos van a ayudar a mantener nuestra propia integridad. Job era un hombre irreprochable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Abrió su corazón y cuestionó a Dios de manera honesta y dolorosa, sin vergüenza. Habló con el Padre, habló con él. De alguna manera presentó su reclamo, ¿no? Él perdió todo, incluyendo a sus hijos, pero no maldijo a Dios diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él lo bendijo más bien, no maldijo el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de su dolor, mantuvo la fe en la soberanía y en la justicia de Dios. Él muy en el fondo de su corazón sabía que él no había pecado y que eso no era a consecuencia de su pecado. No, no lo era. Él lo sabía. Por eso que él reconocía y esperaba en la soberanía y la justicia de Dios, buscando la respuesta de Dios en medio de la prueba. Él preguntaba. Y peor es cuando venía la visita y lo dejaba más dudoso todavía. Él mantuvo la coherencia entre sus palabras y sus acciones, practicando la verdad incluso cuando era difícil. Es difícil. Hay tiempos difíciles. No sé si le ha pasado, pero lo va a pasar. Satanás desafió a Dios afirmando que Job solo era fiel porque era próspero y que le daría la espalda tan pronto perdía sus posiciones y su salud. Es lo que el diablo pensaba. Job demostró que la integridad no es condicional, negándose a maldecir a Dios aun cuando su esposa lo instó a hacerlo. Llega un momento en que su esposa, las esposas a veces, no siempre, son invasivas, territoriales, posesivas, toman el control de la casa y esas cosas, ¿verdad? Entonces, al parecer, aquí también esta esposa era más o menos así, o tenía ese perfil, ¿no? Entonces, ya al ver que todo estaba perdido, que ya no había nada, entonces, y que el pobre joven estaba rascándose ahí de su sarna, entonces entra la vieja y le dice, ya, mira, Jobcito, ya está bueno, ¿no? No sé qué habrás hecho tú, pero bueno, ya lo hemos perdido todo, hasta mis hijos han muerto, así que vamos a arreglar esto. Maldice a tu Dios y muere de una vez. Es lo que le dice, literal. Pero aún con eso. O sea, como que es la última prueba. Lo que menos esperas es que tu esposa, ¿no?, tu adorado tormento, venga y te suelte esas frases. Maldice a tu Dios y muérete de una vez. Pero aún con eso, él se mantuvo fiel al Señor. Y ustedes saben cuál fue el final de Job. Fue bendecido tremendamente. Tuvo 5 hijos, ahora el Señor le dio 10. Tuvo 1,000 ovejas, ahora el Señor le dio 2,000 ovejas. Tuvo 10,000 camellos, el Señor 20,000 camellos. Es decir, le multiplicó todo. Le multiplicó todo. Tenemos mucho que aprender de la integridad de Job. Hoy, esta lección aplica en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra generación, en nuestros días, ¿no? Podrán quitarte todo lo que tienes. Podrán arrebatarte todo lo que posees, todo lo que has ganado.
pero nadie te podrá quitar tu relación de amor con Jesucristo. Y si tienes a Jesucristo como tu Señor, tú tienes todo. Si tienes a Jesucristo en ti, contigo, por ti, para ti, no tendrás necesidad de ningún bien, porque Él lo llena todo, absolutamente. El desafío es fácil. No digo que puede ser difícil. Es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es reconocerlo como tu Redentor y poder decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y lo que está pasando ahora es temporal. Porque aún a las peores tormentas llega el momento en que se les acabe el agua. Los vientos se disipan, puede haber quedado todo en desolación, en destrucción, pero se fue. Después de la tormenta vuelve la calma, a comenzar de nuevo, a arrancar de nuevo. Pero el Señor promete que los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy las fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán como nada. Buscarás a los que te hacen la guerra y no los hallarás. El Señor se encargará de él. No tienes que pelear. No tienes que pelear. Muchas veces el Señor te lleva al campo de la batalla, de la pelea, de la guerra. Te lleva, pero no para que pelees. Es para que lo veas como Él pelea por ti. Aleluya. Es para que mires a tu Redentor y tú digas, yo sé que mi Redentor vive. Hoy estoy cansado, estoy fatigado, pero Él es mi fortaleza. Sé que esta noche mientras duermo, Él vendrá y ministrará mi cuerpo. Sanará mis heridas, restaurará todo mi ser. Recuperaré las fuerzas y mañana enfrentaré un día con Él. Todo lo que tenga que venir estará seguro, porque Él es mi ayudador. Que eso sea el mensaje de esta noche. Gracias por su amable compañía. Que nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean bendiciendo cada uno de ustedes, sus hogares, su familia. Que el Señor lo bendiga grandemente. Que tú les llene con su dulce paz. Que Dios haga resplandecer su gloriosa presencia en ustedes. Muy buenas noches, familia. Si nuestro Padre Eterno lo permite, mañana, en este mismo horario, inviten ahí a los compañeros, a los amigos. Aquí nos encontraremos siempre con el mismo amor. Que Dios lo bendiga, familia. Bendiciones. Aleluya.